Bienvenidos a su espacio Explorando lo Profético, desarrollando el tema El Profeta Elías. Esta es una serie, en este espacio, esta es una escuela profética que estamos desarrollando. Y el nombre que hemos usado, Explorando lo Profético, es porque toda verdad, toda revelación es parcial, condicional y progresiva. Y muchos de los profetas que han escrito libros siempre se han sentido desafiados a exponer las revelaciones que Dios ha estado trayendo sobre sus vidas, las experiencias. Y una de las trampas que podemos notar en los movimientos que Dios ha estado realizando como restauración es que creemos que Dios ha concluido la etapa final de cada restauración, y eso dice Hechos 3:21 que no es así hasta que Jesús sea terminado de retenerse en los cielos. De lo contrario, todas las cosas necesitan ser restauradas, y el ministerio profético, como lo son los 5 ministerios y como lo es la iglesia en sí, basado en principios como Habacuc 2:14, nos dice que la tierra está siendo llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Esto nos indica que las olas del mar tienen un comportamiento, tienen límites, tienen una conducta donde se comportan de acuerdo a las influencias que tenga del clima, del sol y de la luna. Y así estos símbolos nos indican que Dios tiene un control y que las cosas las hace de forma ordenadas, y que estamos en un nuevo tiempo donde se ha profetizado por muchas voces proféticas que este es el año del profeta, esta es la década del profeta, porque de acuerdo al calendario hebreo, que es el calendario de Dios, para quienes no lo saben, Dios instituyó el calendario hebreo y dijo que la luna marcaba sus tiempos, y la luna es la aguja segundera del ministerio profético de acuerdo a las 12 tribus de Israel, que corresponde a la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y que sabían qué hacer. Muchos ministerios comenzamos a transicionar en el entendimiento de los tiempos y comenzamos a aprender que podemos ser más precisos, más exactos, cuando no profetizamos según el calendario gregoriano, sino según el calendario hebreo. Menciono esto porque este es un espacio que Dios puso en mi corazón por una carga de la nueva generación profética que se está levantando. La nueva generación que está despertando con un hambre voraz, con un deseo de conocer a Dios, de experimentar las maneras en las que Dios habla. Y hay muchas personas que están aprendiendo a oír la voz, que están aprendiendo a discernir e interpretar sueños y visiones. Estamos proféticamente en un tiempo babilónico donde los ciclos se están repitiendo, como lo dijo Salomón como profeta y como el hombre más sabio del mundo, que no hay nada nuevo ni nada diferente debajo del sol. Estamos viviendo las profecías más exactas que se han dicho en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y Daniel profetizó que la estatua de Nabucodonosor iba a ser derribada, iba a ser destruida, porque una piedra iba a salir de un gran monte, y esa piedra derribaba la mezcla que tenía el Imperio Romano con la Iglesia en los tiempos que Jesucristo vino. Menciono esto porque hay muchos profetas como José, como Daniel, que están despertando en este momento. Hay compañías de profetas entre las mujeres como Débora, como Ana, la profetisa del templo, profetas como José, que están siendo enlistados en el ejército de Dios para poder incursionar en Egipto. Profetas como Daniel y sus compañeros, que fueron preparados en procesos diferentes para incursionar en Babilonia, que era el imperio que gobernaba toda la tierra. Daniel tuvo la oportunidad de transicionar en el gobierno de Nabucodonosor, de su hijo, y alcanzar en el inicio del gobierno y reino del rey Ciro del imperio medo-persa. Este es un análisis de un contexto profético porque nosotros estamos en ese mismo reloj. No es casualidad que hace 72 años aproximadamente
se instituyó a Israel como una nación y que las embajadas de Estados Unidos y Guatemala se hayan movido exactamente en el año 70 del aniversario que realizó Israel, porque Israel es el reloj que nos indica Jesucristo cuando dice que observemos la higuera. Si yo quiero interpretar los tiempos y entender mi llamado, mi propósito, mi visión, yo tengo que ver tres cosas: el reloj, que es la higuera, Israel, el mundo y lo que está sucediendo en la iglesia. Los sucesos y acontecimientos que estamos viendo están haciendo parte del plan de Dios, no porque Él los haya ocasionado, sino porque Él los permite en su soberana voluntad, como permitió el gobierno y el reino de Babilonia, de Egipto, Medo-Persa, Grecia, Roma. Y ese era uno de los conflictos que tenía los discípulos cuando el Señor iba a ser ascendido, que le preguntaban: ¿restaurarás tú el reino de Israel? Y le dice el Señor: no les compete a ustedes entender los tiempos, pero recordemos que ahí estaba Pedro, que había recibido las llaves del reino de los cielos. Estaba el profeta Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, una de las revelaciones más impactantes, sorprendentes e históricas de la vida de la iglesia y el futuro de la iglesia. Muchos de los acontecimientos futuros ahora son categorizados como apocalípticos, porque todo lo que tiene que ver con el tiempo final es apocalíptico, y por eso ahora está muy de moda la extensión de la teología que se llama escatología. Y no es que hayan profetas escatólogos, yo creo que los profetas son llamados a entender los tiempos y saber qué hacer. Daniel era un profeta que se puso a estudiar los tiempos, el pergamino de Jesús: has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses. Y aquí podemos ver nosotros tres temas bien importantes que quiero enfatizar. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Y cuál es tu visión? Para entender tu llamado, tú debes de entender tu propósito. Dice el Señor que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque Dios llama a muchas personas, pero nos volvemos reacios al llamado que Dios nos hace. Dios llama a Adán a que él vuelva al lugar donde lo había dejado para encontrarse. Pero Adán le dice que tuvo miedo cuando escuchó la voz. Hay muchas personas que les causan miedo escuchar la voz de Dios. Hay otras personas que quieren oír solamente lo que Dios tiene preparados para ellos como bondades. La palabra nos enseña que nosotros debemos de conocer su bondad y su severidad. Por eso tu asignación determina tu ubicación y tu proceso. La iglesia está en un proceso de preparación. La iglesia está bajo un juicio de amor. Y yo no quiero encontrar dilemas con algunas personas, porque para algunos es más fácil pelear que estudiar la Biblia, discutir que estudiar la Biblia, o manejar posturas rígidas, conservadoras y tradicionales de institutos teológicos donde aprendimos una verdad relativa manejada como una verdad absoluta, cuando la verdad es progresiva, parcial y condicional. Y esto de una manera más clara y detenida, quiero decirles que todo va a pasar menos la palabra de Dios, pero la restauración de todas las cosas se mueve por tiempos, por lugares geográficos, por ubicaciones, por procesos. Y ahora una de las revelaciones más frescas es que Dios tiene avivamientos y revelaciones étnicas. Así como Dios le reveló el futuro a Israel, Dios le reveló las condiciones de cómo se usa todas las facultades, dones, unciones que le dio a la iglesia de los gentiles. Dios le entregó a Israel y a los judíos el fundamento de su gloria, que están encerrados en las fiestas, en los portales que están a través de las fiestas, en el calendario hebreo. Este es el año 5780. Eso me indica a mí que yo estoy en una década y en el año de lo eterno y de lo infinito. Este es un año bucle donde nosotros cerramos ciclos, abrimos ciclos y entramos a un nivel de la presencia de Dios más espesa y más aguda. Pero tu asignación, si no entiendes los términos, si no entiendes la revelación, si no entiendes que tu proceso no es para lastimarte y hacerte daño, sino para prepararte
para que tu cuerpo físico exprese los cambios de tu alma, recibiendo toda la sanidad que tú necesites. Somos espíritus viviendo en cuerpos, somos personas que estamos sujetos a pasiones, igual que las de Elías, y por eso vamos a estudiar al profeta Elías. Como Elías es una figura de la iglesia que comienza su ministerio en la presencia de Dios y termina su ministerio en la presencia de Dios en medio de una exposición de todas sus debilidades del alma. Elías aprendió a no ocultarse como Adán, a no esconderse como Adán. Nosotros nos escondemos de diferentes maneras, nos escondemos en nuestra profesión, nos escondemos en el trabajo, nos escondemos en las labores diarias. Y la metáfora que nos enseña Adán cuando nos dice que se escondió y que se vistió con hojas de higuera que no producían ningún fruto, eso nos indica que nosotros tenemos la tendencia como ser humano de justificar todas las áreas que no hacemos bien con las áreas que hacemos bien. Tanto en un ministerio eclesiástico y en un ministerio para los que tienen la revelación que todos somos ministros, nuestra oficina y nuestro lugar de trabajo se convierte en el púlpito que nosotros tenemos. La iglesia nunca fue un lugar encerrado en cuatro paredes en el tiempo de la persecución o en el tiempo en el que Jesús vino en su primer venida. La iglesia se reunía en casas para celebrar sus relaciones con Dios. Nosotros hemos aprendido que la iglesia es un lugar que me tiene que dar de comer. La iglesia no es un lugar para darte de comer espiritualmente. Yo quiero decirte que la iglesia es un lugar para fortalecer tu visión, para confirmar tu llamado, para desarrollar tu propósito, para que descubras tu asignación, tu ubicación, tu proceso. Hay muchas personas que se están congregando en el lugar equivocado. Hay muchas personas que tienen límites y condiciones para que se desarrolle su llamado y le dicen a Dios el marco donde Él puede operar y donde no puede operar. Yo te quiero decir que la plenitud de Cristo va a alcanzar sobre la vida de todos aquellos que dispongan su vida para que sea el Espíritu Santo exclusivamente quien los gobierne. En la siguiente presentación vamos a recapitular lo que el profeta Elías experimentó en el primer libro de Reyes, capítulo 17, diciendo: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Otra versión dice que hasta que la palabra salga de mi boca, va a suceder este acontecimiento. Si este es el año 5780, que es el año de la boca, es el año del profeta, es el año donde las palabras que salgan de tu boca van a ser acumuladas por la sustancia de Dios, si tú vives en la presencia, si aprendes a vivir en la presencia. Y cualquiera de los moldes de la sociedad y de la cultura, así como el profeta Elías, que llegó al palacio de Acab y de Jezabel a decirles que nunca jamás, a partir de ahora, su economía va a depender de Baal y de Acera, que nunca más su economía, incluyendo Israel y las demás naciones, van a saber que el gobierno ha sido confrontado por una voz profética, por alguien que abrió su boca, porque al igual que ahora, en el tiempo de Elías, era el año de la boca. Y Elías salió en el año de la boca, en un tiempo donde él fue preparado en lo secreto y es expuesto en público, diciendo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Eso indica que la iglesia está en este tiempo en un confinamiento, no porque el nuevo orden mundial nos lo está ocasionando, no porque las leyes de las organizaciones que han establecido, que han sido en su mayoría fallidas, y que los países que han estado sobresaliendo, a pesar de todas las condiciones que se han querido imponer, han estado surgiendo porque han estado haciendo cambios dirigidos por Dios, y nosotros estamos en esa fase que estamos en un confinamiento no por voluntad del hombre, sino porque Dios lo permitió. Por eso el Señor Jesús, cuando decía que no les competía conocer los tiempos, es porque Dios estaba usando la invasión de Babilonia sobre Israel, y a Babilonia se le fue castigado con la invasión del imperio Medo-Persa, y a Medo-Persa se le castigó con el imperio griego, y al imperio griego con el imperio romano. Para los entendidos en los tiempos,
Voy a mencionar algunos términos un poco no familiares o conocidos de carácter económico, de carácter político, social y de carácter hasta de salud. Un término que se está usando mucho en las redes sociales, que es el Estado profundo, que es la agrupación de líderes del mundo que se reunieron para planificar todos los acontecimientos que estamos viviendo. El Papa tenía el plan de que en el mes de mayo se estableciera un nuevo orden mundial de educación. Yo estaba observando ya varios líderes religiosos que están de acuerdo que adoran a un mismo Dios, de diferentes religiones, de diferentes sectas. Es mi responsabilidad como profeta, como voz profética, decir esto en los aires y que tú lo escuches. Pero esto que yo estoy diciendo para algunos puede ser como la ley de la gravedad. Tú puedes ignorar la ley de la gravedad, lanzarte de un edificio de 10 pisos y perder tu vida porque no conocías la ley de la gravedad. Este es un acontecimiento que los profetas lo están diciendo. Yo admiro, respeto, honro la vida de los profetas que están en la verdad presente, diciendo lo que Dios está diciendo, no lo que el hombre quiere oír, no lo que el sistema religioso tradicional y convencional quiere oír. Las voces proféticas no son profetas solamente de oficio, son las personas que dicen la verdad. No podemos ocultar toda la agenda globalista que existe, las economías están siendo cambiadas, sacudidas, y falta todavía, ya que el año 2020 es un año de choques de sistemas, y vamos a ver, así como el profeta Elías confrontó los poderes, tanto en el gobierno, en la economía, en la iglesia, en las artes, el entretenimiento, en la educación, en las comunicaciones y en la familia. Explicaba en la transmisión pasada cómo Elías, de forma breve lo expliqué, afectó todas estas clasificaciones, moldes, estructuras de pensamiento, áreas de injerencia que conforman una cultura. Por eso el lobby del movimiento LGTB está muy interesado en cambiar el entretenimiento. Si ustedes observan, Walt Disney acaba de perder, según las noticias, más de 4.300 y pico de millones de dólares a la mitad del año, y ellos están dispuestos a hacer ese sacrificio porque tanto Walt Disney como Netflix ha sido comprado por el rostro del financiamiento del Estado profundo, George Soros, que él está haciendo todas las negociaciones para que la sociedad cambie de acuerdo a los ideales que ellos tienen. Jesús dijo que estábamos en los tiempos finales y que estos tiempos tienen indicadores, y ellos son que vamos a estar en los días de Lot y de Noé. Y esto es lo que estamos ahora viviendo desde una perspectiva profética, pero que ahora estamos aprendiendo qué tenemos que hacer como personas proféticas, como llamados al ministerio profético. Vivir en la presencia de Dios tiene un precio. Vivir en la presencia de Dios no es un evento. Vivir en la presencia de Dios es un estilo de vida. Un estilo de vida que hoy vamos a aprender esos principios. Porque uno de los principios más hermosos que Dios me regaló en mi búsqueda es que cuando tú amas, escúchame bien, la presencia de Dios, tú la cuidas, y cuando tú cuidas la presencia de Dios, ella te cuida a ti. Hoy tenía una conversación y he tenido muchas conversaciones con personas con respecto a las estadísticas de muerte, por qué la gente está falleciendo, y es porque Dios nos está confrontando con el verdadero amor puro en esencia y sustancia, y el amor, cuando es ausente, trae castigo. El miedo trae castigo como dolores, frustración, una vida agobiada, cansancio. Moisés, cuando estaba haciendo esta tarea en sus fuerzas, en el ámbito de la unción, él no entendía por qué estaba cansado y por qué no le encontraba ningún sentido guiar un pueblo rebelde que no quería caminar en el conocimiento de Dios. Dios tenía el propósito y el proceso de llevar a Israel en un cambio de 40 días bajo una nube de su gloria y bajo una columna de fuego que lo guiaba en las noches. Moisés sube al monte Sinaí y Dios le dice: dile al pueblo que se prepare y se santifique, porque yo me voy a mostrar a él cara a cara, face to face.
La presencia de Dios, como lo hemos enseñado en el idioma original, es la palabra panim, que significa cara a cara. Cuando tú estás acostumbrado a buscar el rostro de Dios, tú aprendes sus conductas y sus emociones. Elías aprendió a conocer el rostro de Dios. Por eso su ministerio no comienza en la esfera de la unción. Se habla de la unción de Elías, pero yo quiero decirte, en mi opinión humilde y personal, Elías no vivía en la unción, vivía en la presencia. La atmósfera del ministerio profético más común es bajo la unción, no bajo la presencia. Tú puedes profetizar bajo la unción, tú puedes profetizar bajo tus dones, tú puedes estar en adulterio bajo tus dones y Dios usarte sin ningún problema. Una de las historias más emocionantes y tristes que yo aprendí de mi niñez es cuando yo conocí al evangelista Jimmy Swaggart, y él era transmitido en los canales de televisión. En ese tiempo creo que era el canal 6 el que lo transmitía. Era un hombre de Dios que todavía está funcionando en su ministerio, pero él pasó 10 años involucrado en inmoralidad sexual. ¿Y cómo era posible, pueden decir muchas personas, que él en 10 años esté así? Porque la unción está diseñada para que tú conozcas por medio de las cosas que Dios te pide tu obediencia y tu propósito. Que tú conozcas que tienes una capacidad de convertirte en una persona tan obediente que Jesús te puede decir que ya no te va a llamar amigo, que ya no te va a llamar siervo, sino que un amigo de Dios. La escuela de Elías, el ministerio profético de Elías, lo estamos explorando desde una perspectiva que la clasificación se llama amigo de Dios. La unción es para los siervos, la presencia de Dios es para los amigos y la gloria de Dios es para los íntimos. La fe es para los creyentes, pero yo conozco muchos ministerios, personas muy preparadas que tienen una relación de creyentes creyendo que viven en una atmósfera superior. Hoy estamos enseñándote que estos términos, conceptos y todas estas explicaciones que estamos haciendo delante de ti es para que tú aprendas y conozcas tu asignación. Por eso estábamos hablando sobre que el llamado, el propósito, define 3 cosas importantes: tu asignación, tu ubicación y tu proceso. Dios siempre te va a poner personas para transicionar. Dios te va a poner personas que te lleven a otro nivel, que te lleven a otra dimensión. Tú decides si esas personas son tus compañeros, son tus amigos, o tú los calificas como tú quieres. Pero yo te quiero decir que cuando Dios hace cambios bruscos y trascendentales, como los que estamos viviendo en este año 2020, Dios cambia las relaciones, cambia los enemigos, cambia tu unción, cambia tu identidad, cambia tu adoración, cambia tu revelación. Y las personas siempre representan los cambios que nosotros hacemos en nuestra vida. Y yo te profetizo hoy, que tú que me estás viendo en este momento, que Dios te pone personas como le puso a Pablo, un profeta, para que él abriera sus ojos y cayeran sus escamas. Este profeta Ananías llegó porque Pablo había cumplido 3 días de oscuridad y en el tercer día, en 72 horas, le cambió la visión. Y yo te cambio la visión en el nombre de Jesús, que lo más importante y el propósito más grande de la presencia de Dios en el ministerio profético es que tú recuperes la naturaleza de Dios. Elías comienza su ministerio recuperando la naturaleza de Dios, la naturaleza con la que tú hablas, piensas y haces las cosas y vives en la sociedad, en alguno de estos montes. No es la naturaleza que Dios quiere que tú tengas. La palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y si tú tienes la mente de Cristo, tú tienes la mente de Dios, tú tienes la mente de Elías. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, y en la siguiente presentación podemos ver de forma más ampliada y en una expresión comparativa con Génesis, cómo Elías, después que él hace esta declaración de que vive en la presencia de Dios y que no va a llover más, dice que recibe una instrucción en el versículo 2. Y dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Quiero que observemos muy detenidamente
que Elías comienza su ministerio, escúchame bien, recibiendo las instrucciones que se tenía que ir a un lugar cerca del Jordán. Y el último lugar geográfico donde Elías está es en el Jordán, cuando él lo parte golpeando su manto doblado y el río Jordán divide sus aguas como fue dividido el Mar Rojo. Esto es un símbolo profético, porque recuerden que los profetas son profecías, tanto sus vidas, sus ropas, sus costumbres, hábitos, los lugares donde ellos viven son profecías, y esto muchos profetas, como la escuela del doctor Maurice Cerullo, que partió este año, un gran siervo ungido y profeta de Dios, que dejó muchos hijos ministeriales en diferentes partes del mundo, enseñaba en sus escuelas de profetas que Elías era una escuela cada suceso de su vida. Y aquí podemos encontrar que el hecho de que este profeta aparezca es porque él aprendió a transicionar de la esfera de la fe, de la dimensión de la fe a la dimensión de la unción, y de la dimensión de la unción a la dimensión del ámbito de la presencia de Dios. Él nos enseña 3 esferas sobrenaturales y proféticas, donde algunos de ustedes están en la dimensión de la fe, creyendo que han sido llamados, creyendo que han sido escogidos, y que para un tiempo como este sus dones se están manifestando y despertando de muchas cosas que todavía tienen conflictos de identidad ministerial, para creer que Dios los ha llamado para un tiempo como este, como una generación profética. Elías comienza en el monte del gobierno y comienza su escuela en el río Jordán, pero cerca del río Jordán, en un arroyo que se llamaba Querit. Vete ahí y yo he dado orden para que te den de comer cuervos, que te lleven carne y pan. Yo expliqué en otras ocasiones, y lo vuelvo a decir, que los cuervos representan la naturaleza animal que tiene el ser humano. Santiago dice que la sabiduría de este mundo es diabólica y terrenal, y Dios le enseña al profeta en esta clase, en esta aula y en esta escuela de alto nivel, porque afectar una nación, afectar un gobierno, afectar la economía y que los elementos te obedezcan es un signo que tú estás en la ruta de convertirte en un hijo de Dios, porque la tierra gime para que los hijos de Dios sean manifiestos. Ser un hijo de Dios no es profetizar. Ser un hijo de Dios es tener la autoridad y la potestad que Jesucristo hizo. Por eso los discípulos le decían: ¿y este hombre quién es, que hasta los vientos le obedecen? Hay una generación profética que tiene hambre y sed por lo sobrenatural. Yo no te voy a hablar de fábulas, no te voy a hablar de historias, te voy a hablar lo que la palabra de Dios escrita y de forma sagrada e inspirada por el Espíritu Santo dice ahora. Y que tú tienes la fe para creer lo que la palabra dice, para vivir lo que la palabra dice y para obedecer lo que la palabra dice. Y si la palabra dice que la creación está esperando que tú te manifiestes para que te obedezca y tengamos una confrontación de poderes, porque hay una generación maligna que profetizó Isaías 60 y que las tinieblas están aumentando, pero nunca, jamás y siempre las tinieblas serán mayores que la luz. Tú vas a ser una persona que manifestará la luz de Jesús. Que la luz de la creación del primer día está dentro de ti como dentro de Elías, y que está manifestándose en este momento, porque siento una atmósfera fuerte que se está transmitiendo sobre tu vida, y yo te activo en el nombre de Jesús para que tú aprendas lo que aprendieron los profetas antiguos. Génesis 12 del 1 al 3 enseña el mismo principio. Cuando tú vives en la presencia de Dios, cuando Jesús dice: ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré amigos, porque ustedes hacen todo lo que yo les digo. Aprendimos en otra enseñanza que Jesús tenía clasificaciones para relacionarse. Jesús le enseñaba a las multitudes, pero no se fiaba de ellos, porque las multitudes son personas sin compromiso, son personas que no quieren ir más allá. Y yo sé que esta transmisión no es para ese grupo de personas. Tú estás en el grupo de personas que quieres aprender, que quieres ser entrenado, que quieres ser un discípulo del Señor Jesucristo, no de mí, sino de Él. Y que la Gran Comisión nos enseña que nosotros repitamos lo que Él hizo con sus discípulos.
y que Él nos promete su presencia. Él nos dice que donde 2 y 3 estén reunidos, dice el Señor, ahí promete que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! Aquí podemos ver cómo Dios hace nacer una nación entera en la obediencia y en la instrucción específica de un amante de la presencia de Dios, de un discípulo personal de Dios. Abraham era un discípulo personal de Dios. Y escúchame esto que voy a decir y voy a soltar, que va a romper esquemas religiosos en algunas personas. Cada vez que Abraham entregaba sus diezmos sobre la vida de su sacerdote, que era la persona que le daba de comer, la persona que le impartía de su espíritu profético, la persona que le daba de su palabra profética, era de acuerdo a la orden de Melquisedec. La primera vez que Abraham entrega sus diezmos bíblicamente, aparece Melquisedec. Y yo te quiero decir algo. En una ocasión Dios me habló y me dijo, ¿sabes tú cuántas veces Melquisedec recibía los diezmos de Abraham? Yo le dije a Dios, no sé, cada vez que él necesitaba entregarlos. La Biblia solamente registra una vez, porque en esa ocasión Lot estaba desprotegido. El contexto, el Espíritu Santo quiere que hable de esto. El contexto de lo profético, escúchame. El contexto profético de los diezmos, cuando aparecen la primera vez en el libro de Génesis, y Abraham nos entrega a la orden de Melquisedec, que es una teofanía, es una parrucía del Señor Jesucristo, sin genealogía, donde era el rey de Jerusalén y Jerusalén no existía. Rompe la barrera del tiempo por amor de un amigo que tenía un pacto. El diezmo no es para que lo andes repartiendo. El diezmo no es para ofrendar. El diezmo no es para que ayudes a los pobres. Cuando la mujer rompió el perfume de alabastro, dijo dijo Mamón, el espíritu de Mamón a través de Judas, con este dinero le hubiéramos dado de comer a los pobres. Le dice el Señor Jesús, a los pobres siempre los tendréis. Yo no estoy en contra, hay que ayudar a los pobres, hay que ayudar a los huérfanos, hay que ayudar a las viudas, hay que ayudar a los extranjeros. Pero la tierra más fértil, la tierra que te produce al 100%, es cuando tú siembras una ofrenda, cuando tú das en la presencia de Dios con alegría y con gozo, se desata el poder profético y sobrenatural sobre tu vida. Las instrucciones de una persona lo hacen profético aunque no quieran. Yo he conocido profetas que rechazaron como Oseas su ministerio profético y a Dios no le interesó. A mí no me interesa ni me quita que tú me digas profeta, que tú no me lo digas. Si yo soy el hermano Livni para ti, yo te voy a dar la bendición del hermano Livni. Pero si yo soy un profeta apostólico para ti, yo te voy a dar de la presencia de Dios en la que yo vivo, del poder de la intimidad cuando mi espíritu se fusiona con la presencia de Dios. Yo te voy a dar de esa impartición por un pequeño vaso de agua, y por algo que tú hagas recibirás recompensa de profeta. Abraham es un profeta que comienza a caminar saliéndose del gobierno idolátrico de su familia. Si tú eres de las personas que pones a tu familia primero antes que Dios, tú estás bajo el yugo de Jezabel. Tú estás bajo el yugo de Jezabel cuando tú quieres llevar la fiesta en paz, cuando tú no pones orden en tu casa, cuando tú ves que tus hijos y la familia que está bajo tu cobertura no está obedeciendo la palabra de Dios, no están siendo enseñados porque has abandonado tu sacerdocio. Yo te quiero decir que Abraham renunció a su padre, renunció a su familia, pero cometió el error de obedecer a medias y se lo llevó. Y Dios no le volvió a hablar a Abraham hasta que Dios esperó que el papá de Abraham se muriera y que Lot se separara. Y cuando Lot se separa buscando las cosas temporales,
Cuando Lot se separa buscando la temporalidad, explicábamos en perspectiva profética la diferencia de lo que significa la arena y la roca, que es la temporalidad y las cosas que nos afanan en este mundo contra la eternidad. Lot andaba buscando beneficiarse y agradar los placeres terrenales. Y Dios no está en contra de que tú tengas bienes materiales en abundancia, que tú tengas la camioneta más reciente y la marca más lujosa de alta gama. Dios no está en contra de eso. Tú lo puedes tener. Abraham era un hombre rico en la tierra, pero sobre todas las cosas Abraham amaba a Dios. Y él sabía que había un Dios superior a los dioses que había aprendido y conocido de su padre, porque su padre era un estorbo. Su padre no iba a cambiar. Por eso Dios le dice, deja tu padre y deja tu familia, y se lleva a su sobrino, porque Abraham era estéril y tenía la esperanza que su sobrino se iba a convertir en su hijo. Y cuando llega el Señor a visitarlo, porque él era su amigo, las visitaciones angelicales preceden la amistad de Dios. Los sueños proféticos y las visiones preceden la amistad de Dios, para que tu corazón aprenda sabiduría divina y para que tú aprendas a entender la responsabilidad que conlleva de que Dios quiere ser tu amigo. Abraham es conocido no solamente como el padre de la fe, como el patriarca que dio a nacer por medio de su tataranieto, de su bisnieto Jacob, la nación de Israel, por medio de las 12 tribus, sino que Abraham es conocido como el amigo de Dios. El propósito, después de recuperar la naturaleza divina y sustancia a imagen y semejanza de Dios, que es Cristo, el segundo Adán, el otro propósito más grande que el ministerio profético te enseña es que tú eres llamado a ser amigo de Dios, a ser amiga de Dios. Yo te invito a que te unas con nosotros para ser aprendices de ser amigos de Dios, para que nos convirtamos en estudiantes de las emociones de Dios, para saber qué le agrada y qué no le agrada. No me vengas a decir que tú amas a Dios cuando tú no conoces las emociones de Dios. No me digas que tú eres un profeta. No me digas que tú eres una persona que hace milagros si no conoces a Dios íntimamente. Dios dice que van a haber personas que profetizaron, sanaron enfermos, hicieron milagros, y les va a decir, no los conozco, porque Dios no se quiere relacionar por medio de tu profesión, por medio de tu ministerio, por medio de tus dones. Dios se quiere relacionar contigo cara a cara, face to face, por medio de su presencia, porque la presencia de Dios te va a dar una responsabilidad mayor de limpieza del corazón. Dice Salomón que el que ama la limpieza del corazón busca la amistad del rey. Cuando nosotros nos creemos perfectos, cuando nosotros creemos como Job que lo hemos alcanzado todo, cuando Dios comienza a hablar lo mismo y nosotros hablamos cosas diferentes, tu relación se interrumpió, tu relación se dañó, tu relación está lisiada. Pero hoy yo declaro en el nombre de Jesús que todo eso cambia en tu vida, y en la siguiente presentación yo te establezco la visión del ministerio profético. En el libro de Génesis capítulo 17 versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuál es la similitud entre Génesis 17.1 y Primera de Reyes 17.1? Es la presencia de Dios. Solo que Elías no nos enseña cómo es el proceso de la presencia de Dios. Dios nos enseña con precisión, exactitud y con detalles cómo nosotros podemos aprender a vivir en la presencia de Dios. Cómo el profeta Elías nace su ministerio público, no privado. Porque hay muchos profetas que han estado en el lugar secreto por mucho tiempo, y este es el año que van a ser expuestos en las naciones, van a ser expuestos en sus ciudades, van a ser expuestos en sus lugares de trabajo, van a ser expuestos en sus oficinas, y Dios los va a respaldar con milagros, señales y prodigios para que la gente se interese, se acerque, porque esa era la intención original y el propósito de los milagros, acercar a Jesús cada vez que los realizaba.
Y Elías llama la atención de compañías de profetas. Recuerda que todos los falsos profetas que estaban a favor de Baal y Acera, que eran 850 en total, aparte de los profetas de Abdías y los 7000 que estaban en lo oculto como remanente, nadie había visto un poder tan grande como el del profeta Elías. Que cuando su boca se abriera, el mundo entero, la creación y los 4 elementos. El agua es el fundamento del trono de Dios, y el agua significa: yo no soy tu fundamento, Israel, yo no soy tu fundamento, tú que me estás oyendo. Yo quiero bendecirte y abrir tu boca y llenarla de mi espíritu y de mi presencia, para que tú seas un vaso y un instrumento de la lista de Elías que yo quiero usar en este tiempo. Dios nos enseña a través de Abraham y nos indica que Dios solamente le pide 2 cosas a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. La presencia de Dios tiene 3 dimensiones. Él va delante de nosotros y nos pide que nosotros vayamos delante de Él, y Él va con nosotros. Voy a repetirlo: las 3 dimensiones de la presencia de Dios. Él está con nosotros, va con nosotros, va delante de nosotros, y a veces nos pide que nosotros vayamos adelante. ¿Por qué le dice Dios a Abraham que vaya adelante? Porque tú quieres que Dios te respalde en las áreas donde no has limpiado tu religiosidad, donde has seguido creyendo lo mismo, y por creer lo mismo tienes los mismos resultados. Por creer lo mismo, el cuerpo está enfermo. Por creer lo mismo, está sujeto a fármacos. Por creer lo mismo, tu cuerpo no cambia. Jesús lo volvió a decir por medio del profeta Isaías: no vayan a hacer que me conozcan y yo los sane. La sanidad que tú no recibes es porque en esa área de tu cuerpo el alma te está diciendo que hagas cambios, porque no conoces el amor de Dios. Yo bendigo este momento porque Dios te está diciendo: ve delante de mí, haz los cambios que necesito para que yo camine por tu camino. Dios no camina el camino tuyo, Dios camina el camino que Él diseñó. Escucha bien. Elías llega al monte de Dios, y por eso la portada que tú estás viendo en este diseño y arte profético es una persona que va a subir un monte, que es el monte más alto del mundo, el Everest. Y porque tú tienes ojos de águila y caminas como un Elías que profetizó el Señor Jesús, que dijo que Elías ya había venido, pero es necesario que siga viniendo. Cuando tú operas bajo el espíritu de Elías, como se profetizó en el libro de Malaquías cerrando el Antiguo Testamento, tú entras en un camino sobrenatural que Dios construyó desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, para que tú lo camines. Pero te quiero reiterar: Dios no camina caminos del ser humano y del hombre. Dios le dice a Elías: devuélvete por ese tu camino. Yo no te mandé a caminar ese camino. Por eso estás con las condiciones que estás, y por eso la iglesia está pereciendo, porque no tiene visión, dice el profeta Salomón en los Proverbios. Necesitamos retomar la visión. Necesitamos entender que la visión tiene principios, fundamentos, donde tú hablas, percibes la voz de Dios y la obedeces. ¿Qué hubiera sucedido si Adán le dice: oí tu voz y me regresé al árbol de la vida y me arrepentí? No estuviéramos sufriendo las calamidades que estamos sufriendo. Pero el segundo libro de Reyes dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Yo golpeo las aguas en el nombre de Jesús del Salvador. Golpeo las aguas de la economía de este país. Golpeo las aguas de tu vida, para que se abran y camine la presencia de Dios en este momento. Y cuando había pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Este es un tema muy extenso, pero lo voy a condensar en unas 3 cosas nada más, porque estamos haciendo una escuela de explorar lo profético desde una perspectiva reformada,
No te estoy dando un entrenamiento y una enseñanza convencional, no está bajada de internet, no es copia de una conferencia, es lo que Dios ha estado revelando a través de los años, y que este es el tiempo que yo recibí la instrucción de impartir lo acumulado por 20 años. Porque tú eres una generación nueva que algunos llaman la generación Omega. Estamos enfrente del despertar de la generación Omega, que es la generación final que estamos viviendo en este tiempo. Entonces Elías le dice: si me vieres cuando fuere quitado de ti, o sea, si no pierdes la visión, si no pierdes el proceso, porque te pasé por Gilgal, que es el lugar de pactos. Hay personas que han abandonado su pacto. Después que Elías confronta a Israel, los lleva a que vuelvan a realizar el pacto que violaron, y se los lleva al Monte Carmelo y les dice que han abandonado el pacto de Dios. Dios le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí cuando está en la cueva? Y le dice: es que tu pueblo y tus profetas abandonaron tu pacto. Hay gente que abandonó el pacto y se convirtieron como los católicos, ¿verdad? Que llegan a la iglesia, les meten la hostia y se sienten satisfechos con pertenecer a una membresía. Yo quiero decirte que Dios no te va a juzgar si tú te congregas. Yo te quiero decir que Dios no te va a juzgar si tú eres parte de una iglesia. Dios va a juzgar si lo conoces. Dios va a juzgar si tienes una relación íntima con Él. Dios no va a juzgar tus dones. Por eso la gente que profetiza, echa fuera demonios, hace milagros y sanan a los enfermos, el Señor le dice que no los conoce. Romanos dice que con dificultad se salva el justo y qué esperanza hay del pecador. Mira, tener una amistad con Dios, vivir en la presencia de Dios es un proceso de limpieza con un propósito de amor, de amar y estar más cerca a quien tú amas. Esa es la intención original. Elías le dice: mira, yo cometí muchos errores, le dice a Eliseo. Mira, yo me desvié, yo me interesé por andar haciendo el ministerio, pero en 40 días, cuando yo estaba debajo del enebro, aplastado bajo un decreto jezabélico, porque Jezabel es un espíritu demoníaco que oprime, que causa depresión, que hace que ministerios los abandonen. Cuando yo sufrí, yo me di cuenta de dos cosas: mi identidad no era la de Cristo, mi identidad no era la de un hijo de Dios, y yo grité, y Elías grita y dice: Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. La identidad es la naturaleza divina que Dios quiere cambiar en nosotros, porque somos hijos de Dios, somos hijos de alguien que tiene el poder de la creación y de hacer todas las cosas que nosotros necesitamos hacer nuevamente. Abraham era una persona que tenía un pacto. Abraham dice en el libro de Génesis que Dios puso su pacto en él, y que ahí comenzó un pacto, y he aquí mi pacto está contigo, dice. Yo te pregunto, ¿está el pacto de Dios contigo o está tu pacto con Dios? Porque no es lo mismo que tu pacto sea con Dios a que el pacto de Dios esté contigo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios no hace pactos con hombres. Dios hace pactos con Él mismo. Por eso le dice Dios a Isaías: ¿quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. El pacto de Dios está dentro de ti cuando tú vives en el Espíritu, caminas en el Espíritu. Yo no le estoy haciendo propuestas a Dios: bueno, Señor, si tú me das, si tú me haces, si tú me pones, yo te voy a obedecer. No, nosotros tenemos el pacto de Dios. Por eso el arca del pacto también se llama el arca de la alianza, porque cuando tú tienes una relación de fusión, cuando tu espíritu es uno con Él, la presencia de Dios te lo certifica y te lo manifiesta y te lo expresa externamente y de forma tangible. Mira, en la presentación dice que Adán rompió su compromiso con Dios, quebró su pacto de amor. Dios nos llama en un proceso donde Él nos perfecciona en su amor, para volvernos a Él en su corazón. Eso es lo que Dios le dice a Abraham. Cuando Abraham estaba listo para aprender a vivir en la presencia de Dios, como el ámbito y la atmósfera donde Adán fue lanzado del ámbito de la gloria de Dios, él entendió que tener una relación física, tangible, personal, era posible.
como le fue posible para Enoc ser traspuesto, y tú puedes hacer el conteo de los años que vivió Adán con los años que vivió Enoc, que fueron 365 años. Enoc comenzó a caminar con Dios cuando tenía 65 años y en 300 años él fue perfeccionado, él fue complementado y fue probado y él recuperó toda la atmósfera que perdió Adán. Enoc es séptimo de Adán porque se cumplió un proceso de plenitud y de perfección en la vida de él. Entonces es que Dios observó en la vida de Abraham que estaba listo para volver a la relación que se perdió con Adán en el huerto del Edén. Lo que hoy vamos a aprender y estamos terminando de aprender y vamos a continuar en esta serie es que los principios no han cambiado, son los mismos. No tienes que aprender nada nuevo, todo está en la palabra, con la única diferencia que no se te había revelado. Pero yo oro en esta noche, oro en este momento para que se te active el espíritu profético de revelación sobre tu vida. En la siguiente presentación podemos entender cómo el movimiento profético nos da una visión. Malaquías cierra el Antiguo Testamento. Mira qué interesante. Y dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué nos enseña Malaquías? ¿Por qué Dios cierra la mitad del de la Biblia en el Antiguo Testamento con una profecía? Por eso en el libro de Juan podemos ver que los judíos religiosos de Jerusalén, los sacerdotes y levitas, le enviaron a Juan a preguntar, ¿tú quién eres? Confesó, dice, y no lo negó. Solo que confesó en parábolas y en misterios, y ellos no le entendieron. Y dice, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Por qué? Mire qué interesante. ¿Por qué Juan el Bautista dice que no era profeta? Porque él era profeta. Porque el propósito del ministerio profético es convertirte en un hijo de Dios. Y Juan es profetizado por el arcángel Gabriel que él iba a ser hijo del Dios Altísimo. Ser hijo del Dios Altísimo es un título elevado. No me voy a meter en ese misterio, pero solo te quiero decir que para muchos la máxima realización es ser un profeta reconocido en las naciones, profetizarle al presidente, profetizarle a los millonarios, es el propósito. Yo te quiero decir que el propósito verdadero y genuino de Dios es que tú te conviertas con las herramientas, con los dones y el llamado del ministerio profético en el Hijo del Dios Altísimo. Entonces en el versículo 22 dice que le dijeron, ¿y pues quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Aquí viene la identidad y el destino de cada persona. El profeta Juan el Bautista menciona su ministerio profético aquí, pero de forma misteriosa y en parábolas. Y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué nos enseña aquí Juan el Bautista como profeta? Nos enseña las trampas de Elías, que él ya no cayó. Cuando Dios le dice a Elías, ¿dónde está? Y le dice Elías, es que estoy huyendo porque me quieren matar. Me buscan y solo yo he quedado. Y le dice el Señor, Elías, yo tengo 7,000 profetas que no han doblado rodilla ni han besado a Baal. Una de las trampas del ministerio profético es creer que es una persona exclusiva, que a esta persona le da revelaciones especiales Dios. Yo quiero decirte que así como a ti y a mí, hay miles de personas en El Salvador y en el mundo que Dios les está diciendo las mismas experiencias, los mismos sueños, las mismas visiones, y que teológicamente es la ley del remanente. Dios no es exclusivo ni inclusivo. Dios le abre su amor y su corazón a todos, pero son pocos los que les corresponden. Por eso este principio de sabiduría y fundamento la encontramos en las iglesias a Asia,
cuando Dios le habla a Juan y dice en cada carta al final, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, y no solamente a la iglesia de Asia, sino a la iglesia del mundo. Es bien importante entender que Dios no tiene exclusivos profetas, dones. Tú eres parte de un movimiento profético, tú eres parte de una visión, tú eres parte de una profecía que la dio Jesús, que la dio Malaquías, que la dio Enoc. Hay muchas profecías mesiánicas, hay profecías de la iglesia. Isaías profetizó sobre tu vida, sobre mi vida. Si tú te das cuenta, el Nuevo Testamento, la Biblia era el Antiguo Testamento, pero especialmente el libro de Isaías era prácticamente casi la base bíblica que utilizaba Jesús y los profetas para explicarles a los demás. En la siguiente presentación podemos comprobar en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 13 al 17, lo siguiente: pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser grandes delante de Dios, no de los hombres. No beberás vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará lo que dice el profeta Malaquías, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí podemos nosotros encontrar una base muy fuerte que no la voy a terminar ahora, la voy a continuar en la próxima transmisión, pero quiero decir varias cosas. Una, Dios establece el propósito del profeta basado en esta experiencia que nos deja el libro de Lucas y otros evangelios. Tú no decides tu destino, lo decide Dios. Dios te activa a veces como a Juan, porque hay profetas. El profeta John Paul Jackson, él fue profetizado como Juan. Visitó el arcángel Gabriel a su mamá y le dice que él va a nacer en el 11º mes, que no se preocupe, que no va a nacer en el 9º mes. Y cuando ella cumplió los 9 meses, ella tuvo un proceso de fe de 2 meses, porque el ginecólogo le decía, tiene que dar a luz, tenemos que hacer una cesárea, y le dicen no, porque este profeta fue concebido igual que Juan y va a nacer en el 11º mes. ¿Y por qué va a nacer el 11º mes? Porque él es de la hora 11ª. Y así lo dijo el arcángel Gabriel. Él va a nacer como una señal profética de la hora 11ª, de acuerdo a la parábola de la viña, que es la última hora de trabajo, que es el último tiempo. Y el profeta John Paul Jackson nace en la hora 11ª, como una señal profética. Y así está el profeta Paul Cain, que también nace por medio, pero la mayoría no nacemos así. En mi caso, yo fui activado en el ministerio profético por medio de la muerte. En el cielo recibí mis instrucciones, en el cielo fui activado, y cuando yo desperté y comencé a creer que era normal oír la voz de Dios, que era normal comunicarme con Dios, tener sueños, visiones, experiencias proféticas, cuando yo entendí que no era normal y que solo con gente profética podía conversar, Dios me puso mentores, Dios me puso personas para que me capacitaran, para que me entrenaran, para que me guiaran. Pero una de las trampas que vemos ahora es que la gente cree que por más revelación tienen menos capacitación. Y yo te quiero decir algo: cuando yo tengo personas que Dios me asigna, que se mueven en revelaciones fuertes y no tienen la transformación en el mismo peso que la revelación, yo les enseño que Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero nunca Dios le reveló todo. Moisés era traspuesto, recibía diseño, vivía en el tercer cielo, pasaba
y se le aparecía el Señor, la gloria de Dios estuvo con él, pero Dios nunca le enseñó cómo administrar el pueblo de forma divina. Se lo enseñó su suegro, que era un sacerdote madianita, que era un impío, porque Dios te pone personas para ayudarte, para trascender, para cumplir tu propósito. Por eso tu propósito es geográfico, es relacional, es por asignación, es por ubicación. Dios te va a arrancar a algunas personas de los lugares donde están para llevarlos a los lugares donde es la fuente, donde está la fuente profética. Hay gente que tiene el llamado al ministerio profético de oficio y en el lugar donde se encuentran no creen ni en la luz eléctrica, no creen en lo profético, o en otros casos he visto que la gente se mueve en el don de profecía cuando hay profetas de oficio que no se mueven en el don de profecía, se mueven en el don de la palabra profética, porque la palabra profética no es lo mismo que el don de profecía. La palabra profética tiene un detonante y un potencial superior. Es como que tú derribes un avión con un antimisil nuclear a que tú lo derribes con un rifle. Y no estoy menospreciando el don de la profecía, simplemente todos podemos profetizar, simplemente todos podemos hablar de parte de Dios. Dios le habla a los animales, le habla a la creación y le habla a todas las personas. Pero hay clasificaciones que las voy a enseñar en esta transmisión y quiero concluir ya porque se nos acabó el tiempo y vamos a continuar con un orden cronológico y desarrollando las esferas y los niveles del ministerio profético. Solo para adelantarte te quiero decir que la primera esfera es el don de la profecía, la segunda esfera son sueños, visiones, experiencias proféticas, de ahí salen los profetas naví, los profetas videntes. El tercer nivel es el ministerio profético local, los pastores te reconocen como profeta, pero si tú no tienes unción territorial en tu ciudad, tú todavía necesitas reconocimiento del infierno, porque el infierno es el primero que sabe que tú eres un profeta llamado, que tú tienes una unción que desarrollar, y el profeta de oficio tiene una autoridad sobre la nación entera, tiene un manto para golpear las aguas de la nación, tiene un manto para golpear las aguas de las naciones que Dios le ha entregado, porque si tú eres un profeta de las naciones y Dios no te ha entregado un continente, te vas a meter en una guerra territorial que Dios no te ha llamado. Quiero orar para terminar y bendecir tu vida y declarar que Dios te da gracia, favor y madurez. Yo activo sueños, visiones y un espíritu profético más agudo sobre tu vida, porque yo sé que Dios ha llamado para este tiempo a personas como tú, en cualquiera de las esferas, ya sea en el gobierno, en la iglesia. Si Dios te llamó a pastorear una iglesia como profeta, gloria al Señor por eso. Pero si Dios te llamó a afectar la economía de este país, si Dios te llamó a afectar el gobierno de este país, si Dios te llamó a afectar los medios de comunicación y las artes, yo oro en este momento para que el espíritu de Elías, la operación de Elías y el poder que operó en Juan y en Jesús, venga sobre ti ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un gusto y un placer enorme poder compartir estas revelaciones y tesoros que yo espero que sean de mucho valor para ti. Yo te lo digo con mucho amor y respeto. Vuelve a ver esta transmisión. Quizás necesariamente tengas que verlas 2 o 3 veces para extraerle la esencia y la sustancia. Yo he procurado dar la cantidad máxima de material en este tiempo, y realmente si yo lo diera en una escuela presencial, yo estaría dando este material de 1 hora en 3 horas. Haz tus anotaciones, pídele al Espíritu Santo que te ayude y que te confirme y que te revele cuáles son las herramientas y el equipamiento que tú necesitas en este espacio que Dios nos está regalando. Dios me los bendiga y nos vemos mañana en Intercesión Profética con el pastor Ernesto Orellana.